Y bueno, es un vehículo que al igual que sus hermanos pequeños, destacaba por el cuadro de instrumentos digital, aunque posteriormente también se pudieron pedir con cuadros analógicos, sin sobrecoste, por lo que recuerdo también. Y bueno, un vehículo que daba mucho a nivel de deportivo. Después la gente lo utilizaba muchísimo para el tema de rallies, incluso para hacer tramos, subidas y todo gracias al corazón, el motor Opel de 16 válvulas, que la culata estaba preparada por Cosworth también, por lo cual no me extraña que rindiera lo que rindiera. Este motor de 156 caballos que lo propulsaba hasta 220 kilómetros por hora. Aquí podemos ver la comparativa. O sea, yo el primero que probé fue el Kadett, el 1800 de 115 caballos. Claro, veníamos de cilindradas y potencias inferiores entre 70 y 90 caballos. Y claro, este me impresionó muchísimo. Ya también, imaginaros, el motor de 1800, el primer atmosférico creo que recuerdo de producción que pasaba de los 200 kilómetros por hora. Y mirad las cifras que tenía ya. Esto posteriormente me dejó alucinado a mí, ¿eh? Este modelo me dejó alucinado. Y posteriormente, bueno, aquí veis las cifras de todas las variantes, pues subió la cilindrada a los 2 litros, subió la potencia a 130 caballos, el par a estos casi 18 que tenía a 4.600 vueltas, y luego con la posterior incorporación de la culata de 16 válvulas, pues las cifras se dispararon también hacia arriba, incluso los consumos bajaron curiosamente. Y el motor de 2 litros pues se utilizó en el Omega y en el Ascona, el GLS, en su variante de 115 caballos estos dos, y después el Ascona GT, del que hice un vídeo en su día también, que es uno que tuve yo. Y el GSI de 2 litros pues tenían 130 caballos de potencia. Ya entonces las prestaciones ya eran equiparables a 16 válvulas de otras marcas, como el de Volkswagen Golf, por ejemplo. Pues ya ni qué decir cuando le montaron la culata de 16 válvulas al motor. O sea, fue una cosa. Además que el motor era bonito. El coche seguía manteniendo las líneas. Aquí estamos viendo una versión con el cuadro analógico que os comentaba. A mí me gustaba más el digital, la verdad. Y el coche, la verdad es que tenía una línea preciosa, muy bonita, muy bonita. Esta es la variante, la primigenia, la 1800 de 115 caballos, esta que estamos viendo ahora. Y bueno, posteriormente el perfil aumentó de 60 a 65, con lo cual se alargaron un poquito los desarrollos, pero quedó compensado con el aumento de par y potencia también. Y bueno, y aquí tenemos también pues lo que nos marcaban las pruebas de la época, ¿no? Un coche que se tiraba mucho de morro por la potencia, no tenía toda la motricidad que necesitaba este motor. Ahí nos lo indica. Y luego la trasera también era nerviosita también, pero bueno, le montaron los 4 discos de frenos al 16. Cuando ibas muy al ataque, pues empezaba a tener un comportamiento nervioso, ¿no? Y sobrepasado totalmente por el motor. Aquí lo vemos la sección ahí con los 2 árboles de levas también, la distribución por correa. Bueno, le fueron saliendo rivales al vehículo más adelante. Hubo muy poca gente que se acercara a la prestación al motor que llevaba. Tan solo Peugeot tomando y haciendo ahí un invento que metieron en su 309 el MI 16 cuando entraban los 405. Pero bueno, entraba tan justo que no se podía montar aire acondicionado ni como opción, cosa que en el Kadett sí que se podía hacer, por ejemplo. Así como la recomendable dirección asistida, porque es que si no te dejaban los brazos ahí en los tramos de curvas. Claro, tenía 4 vueltas y un poquito más puede entre extremo y extremo, ¿no? Y si no tenías dirección asistida se notaba mucho. Y aquí lo vemos contra lo que sería el archienemigo, ¿no? El motor del GTI 16 válvulas, el vehículo. Bueno, ya lo hemos comentado en otros vídeos, pero lo refresco aquí, que un motor carente de bajos, empezaba a andar sobre las 4.500 vueltas realmente, por lo cual el Kadett le había metido ya
un mundo en distancia en cuanto a prestaciones, se había alejado irremisiblemente y después no siempre lo recuperaba el Golf en las curvas, o sea, porque con el KD se podía ir muy rápido también, lo que pasa es que el Golf era como más noble, ¿no? O sea, igualdad de conductores así, digamos, de experiencia media o de conocimientos medios de conducción, pues el Golf siempre era mucho más sencillo de conducir, te perdonaba muchos errores, no te daba la tabarra. Pero yo creo que si los dos sabían y sabían sacarle bien el jugo, al final no te podía pillar el Golf realmente. Esto lo que creo yo, por mi experiencia. Y luego ya pues si conseguías arreglar un poquito a nivel de suspensiones tu GSI 16 válvulas, pues bueno, ya aquí tenemos los tres, pero ya cuando salió el Golf GTI, ya con el bloque que incorporaba el compresor G60, que mejoró sus cifras de par, incluso superaba las cifras de par de los otros dos, del 309 y del GSI, que todavía tenía más par que 309 y a más bajo régimen. Pero con todo y con eso, a mí no me dio la sensación de que andara como el GSI 16 válvulas. Además, era un motor que con el calor tenía tendencia a perder caballos, por lo menos a mí la sensación que me daba. Tampoco acabó de salir redondo y perdió parte de la progresividad que tenían los otros Golf, que montaban neumáticos más pequeños, llantas de 14. Se volvió algo más seco de reacciones. Igualmente más. Fantástica la estirada. Pues lo que decía, después en curvas, tramos y tal, el Peugeot la verdad es que se agarraba extraordinariamente, era una lapa. Con todo y con eso, seguía siendo el mejor motor 2 litros 16, seguía siendo el Kadett de Opel. La verdad es que te proporcionaba muchas satisfacciones y luego en la autopista, o sea, es que te tenías que encontrar algo muy gordo para que tuvieras problemas, para que no lo dejaras atrás. Posteriormente Volkswagen, en la siguiente carrocería del Golf, pues entró por la puerta grande y hizo algo que para mí fue una cosa brutal, me dejó muy alucinado en su momento, que es que le metió un motor de 6 cilindros al Golf. Este coche lo tuvo una novieta que estaba por la zona del Vallés, con la que estuve un tiempecito. La verdad que tuve ocasión de probarlo bastante bien. Dicen que era un motor gordo, era un 2800, ¿vale? Con este ya las cosas se equipararon. Con todo y con eso, en prestaciones con respecto al GSI 16 válvulas, tampoco te creas tú que este se iba más. Lo que sí que era un motor muy fino de funcionamiento. A ver, tenía mucha fuerza, más fuerza incluso que el del GSI, para que después acelerando, claro, este ya pesaba más también y las cosas se igualaban a nivel de prestaciones, incluso a velocidad máxima este tampoco le sacaba mucho más, y muy buen comportamiento siguiendo la línea del Golf. Yo por aquella época tenía el todopoderoso Sierra Cosworth 4x4 y claro, entiendo que tampoco me impresionó tanto al probar este vehículo, pero iba muy bien, el motor era muy fino, no sonaba y bueno, con todas las bondades de un Golf, ¿vale? Bueno, después un poquito más tarde, pero no se pudo aprovechar del Kadett de esto, pero claro, ¿qué hizo Opel? Le metió un turbo a este motor. Este motor se montó, bueno, las prestaciones mejoraron hasta los 204 caballos, además le acoplaron una caja de 6 velocidades. Evidentemente el Kadett con su bastidor, ni el Astra tampoco, a pesar de que he visto motores con turbo de gente que se los ha preparado y tal, pero el bastidor no estaba a la altura de este motor. Ya directamente, si un motor tenía problemas con todo el incremento de par que tenía, pues nada, olvídate. Y entonces los vehículos que se beneficiaron de este motor, pues nada, fueron el Calibra, con estas preciosas llantas de 16 pulgadas que lo montaban de serie, así tipo turbina también, y 4x4, o sea, no llevan diferenciales torsen por ahí ni nada, llevan un acoplamiento así tipo de embrague multidisco que se acoplaba, que le habían hecho un truquito, que la diferencia, el desarrollo posterior era diferente al desarrollo de las ruedas delanteras y por ahí hacía que se acoplaba. No era un 4x4 como los Sierra, por ejemplo. Un permanente era una cosa un poquito que sacó Opel de la manga, también para reducir peso.
pero bueno, le proporcionaba la motricidad suficiente para que fuera un bastidor aquí que podía asimilar esta potencia. La verdad es que el coche volaba. Estos ya, junto con el Vectra, que también se lo montaron al Vectra, aparte del 16 válvulas normal atmosférico, este turbo también con la caja de cambios de 6 velocidades. Aquí tenemos las cifras: 42% más de par, y la potencia es de 204 caballos, que era un 36% más conforme pues a lo normal. Y aquí vemos la máxima absoluta que cogía este Vectra, que era una barbaridad, y las cifras de aceleración y recuperaciones también. Adelantamiento, esto ya era un bicho gordo que te impresionaba mucho cómo andaba. Y el Vectra yo me quedé con las ganas de probarlo, este no lo probé, pero el Calibra sí, o sea, ya me llevé una buena sensación en cuanto a lo que podía dar este motor. Bueno, que lo convirtió en superlativo, a pesar del incremento de peso, pues lo convirtió en superlativo. Tener en cuenta que Peugeot también hizo lo mismo con el MI16 y le dieron un turbo también, que se benefició el 405, que yo por lo que recuerdo era el único que tenía este motor, el T16 con turbo, que daba 220 caballos y que hay muy pocas unidades y súper cotizadas, y que como curiosidad pues lo tenía la Gendarmería de Francia como vehículo pues de intervención rápida, por decirlo así. Pero bueno, pues nada, hablando de los motores de Opel, pues estos fueron los posibles, los desarrollos que tuvieron estos vehículos, y cómo este motor fue evolucionando desde el Kadett original en vistas de adaptarse a la competencia también, un poco como lo venía. Pues nada, lo que os voy a decir, lo mismo que os dicen otros youtubers y tal, que les deis a las campanitas, que os suscribáis si queréis. No os voy a dar mucho la brasa con esto. Y nada, saludos, y a ver qué siguiente vídeo subo, me lo voy a ir pensando.